Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Bueno, como ya dijimos anteriormente, estábamos hablando de un manuscrito que cuando llegaron los españoles a América, precisamente se lo encuentran y van a ser los propios españoles los que traduzcan este documento de Tulán y cuando, bueno, pues comienzan a, a traducirlo, realmente se dan cuenta de que lo que allí se cuenta es muy potente, es muy fuerte y que tira por tierra de alguna manera lo que es su deidad cristiana, ¿no? Su verdadera ideología cristiana, puesto que se hablan de seres extraterrestres que habían bajado en el momento en que los mayas estaban tranquilos, estaban pues haciendo su vida normal y corriente, y hay un contacto extraterrestre entre los mayas y estos, ¿no? Y bueno, pues digamos que la civilización extraterrestre, mucho más preparada que la maya, pues enseña, bajan a la tierra y hay diálogos con los mayas y bueno, eso se enseña, por ejemplo, la siembra del maíz, el tema de mover determinadas piedras bastante importantes en tamaño a través de la fuerza de la mente con determinadas energías y que bueno, pues llegan y desarrollan unas actividades, ¿no? Este manuscrito precisamente si se encuentra en Cuba, si se encuentra en Madrid y en algún otro lugar de Europa es precisamente gracias a que los españoles cuando estuvieron allí se lo trajeron y lo depositaron en estos lugares, ¿no? Cuba siendo española, pues allí se dejó uno de estos manuscritos. Otro se dejó también una fotocopia del mismo, lógicamente, un trabajo del mismo en Madrid, en el Museo de Madrid, y bueno, pues también creo que existe otro, creo que es en París en concreto, donde se encuentra el otro manuscrito. Y bueno, lo que te dice más o menos es más o menos lo que os puedo ahora mismo desarrollar, y es que te dice literalmente así el documento, según la traducción hecha por algunos de estos cronistas del siglo XVI, dice: nosotros salimos de Tulán y no éramos 100 ni 200, ¿no? Y otra nave, bueno, pues debió salir 5 catunes, te dice 5 catunes después de la nuestra, es decir, 36.000 días según la medida de tiempo que establecimos en vuestro planeta, cuya diversas características nos fue posible determinar antes del desastre. Antes del desastre se refiere antes de la conquista, ¿no? Que ya ellos también la veían venir. Y dice: circunvolamos el vuestro globo durante 4 tunes y vieron nuestros ojos y confirmaron los nuestros equipos cuánta zona líquida y cuánta zona firme se contenía en él y qué perfecto equilibrio en su distribución. Bueno, pues varios exploradores hicimos descender en ese tiempo y eran en verdad hombres mecánicos que nos comunicaron los detalles que completar permitieron los datos que nos faltaban. Respirar podríamos en la vuestra atmósfera, nos daban la aseguranza del poder comer y el beber en el tiempo menor los alimentos necesarios que allá en las zonas sólidas y también en las aguas lograron descubrir nuestros informantes, y solo una cosa dificultosa nos preocupa, podría, y 2 puntos, ¿no? Ahí apuntalan los que tradujeron el documento. Dice: los seres parecidos a nosotros eran primitivos, se devoraban matando infinitas gentes, tanto los unos de los otros como los todos entre sí, y devorados eran por monstruos desconocidos en nuestro mundo de Tulán. Aquí se está refiriendo lógicamente pues quizás a determinados peces grandes, gigantescos de la época que hubiese en el mar, etcétera, o tiburones, o a saber, que visualizasen, y a partir de ahí pues también dejan escrito esta parte donde se te dice que se devoraban matando infinitas gentes, tanto los unos de los otros como los todos entre sí, y devorados eran por monstruos desconocidos en nuestro mundo de Tulán. Y decía también que precisamente terminado fue el tiempo de esperar y juntáronnos en el gran salón de la nave,
y nuestro sumo capitán nos habló. Con sus palabras explicó que llegado era el momento y la sazón para el descendimiento. Eso nos dijo, y con la aseguranza de los bastimentos y la respiración del aire descendimos. Es decir, a partir de ahora viene la parte de encuentro con los mayas y bueno, pues me parece que puede ser interesante y de momento corto aquí porque no sé si realmente pues la gente que está escuchando pueda estar interesada en que sigamos contando qué es lo que sucede en esa visita extraterrestre con ese pueblo maya y qué es lo que se enseña y qué es lo que estos aprenden, siempre según bueno, pues la traducción de este documento como tal. Cambio. El documento, por ejemplo, sigue diciendo que descendimos en una zona firme de elevadas montañas y tal era la tierra en que nuestros pies plantamos. Enseguida preguntamos a nuestro hermano, el sumo capitán, ¿qué haremos ahora? Eso le preguntamos, puesto que no somos 100 ni 200. Eso nos dijo, puesto que hay muchas más zonas firmes en ese planeta, formemos 4 grupos y se alejen 3. Así nos dijo nuestro hermano, el sumo capitán. Y a partir de ahí, el grupo donde yo quedé se estableció en el lugar aquel en que descendimos. Un grupo fue por el norte, un grupo se fue por el este, un grupo se fue por el sur, todos buscando las zonas de tierra más grandes. Y así nos partimos. El sumo capitán se fue precisamente por el sur, nuestro físico mayor se fue con el grupo del este. En verdad cada grupo llevaba por lo menos un físico y diversos artistas, diversos científicos con muy escasos recursos y solo los sustentaría su sabiduría, que era muy mucha. Así nos partimos para vernos de nuevo, pero nos separamos para siempre. Y te cuenta precisamente que ¿cómo es que lo que dice aquí? A ver, sí. Y fijamos la última advertencia de nuestro sumo capitán. Él en suaves palabras nos habló y nos dijo, como nosotros todos la facilidad tenemos y comprender podemos los lenguajes extraños por el método pantológico, cuidémonos de imponer de nuestro idioma. La nuestra obligación será ordenar, metodizar, establecer dentro del nativo el lenguaje que encontremos, el sistema que sea menester y que corresponda mejor al desarrollo de cada pueblo, comenzando en conformidad al grado cultural de cada uno de ellos. Así nos dijo nuestro hermano el sumo capitán. Y bueno, a partir de ahí y fueron sus palabras dichas de esta forma, de esta su manera, y todo cuanto el hombre construya para el bienestar del hombre deberá ser respetado y jamás nunca destruido. Así nos dijo, y díjonos también, solo es aceptable mejorar lo hecho, enriquecerlo, engrandecerlo y hacerlo superior de cada en cada vez, y así enseñárselo a cuantos encontremos que no lo sepan, que no lo entienden, y que no un hombre aumente nunca su comodidad propia con la incomodidad de otro hombre por ser esta cosa que va contra la naturaleza. Y precisamente a partir de ahí comenzaron a construir donde habitar, y la segunda nave donde vendría nuestra sabiduría y a donde vendrían nuestras herramientas, nuestros equipos, todo nuestro socorro, todo cuanto informamos que era menester, demoraría 10 catunes, y entonces comenzamos a construir donde habitar con los muy pobres recursos de que disponíamos. Con la tierra fina y húmeda hizo los muy buenos planos y trazos altos para la hacer, y a esta nuestra primera casa por nombre pusimos precisamente también Tulán, y a Tulán nuestra casa llegados fueron después los hombres nativos de los 4 lugares, y te dice literalmente y de esta gente nativa que allí hallamos eran algunos pueblos buenos y bien dispuestos, y tenía como para su defensión no otras armas sino flechas, arcos y lanzas, en que son en extremo diestros y matar podrían infinitas gentes. Y tienen apuestos hombres nativos, la una oreja horadada y la nariz de una parte a otra, y algunos hay que las tienen ambas las 2 orejas, y no supimos nunca de su intención de no dañar. Gran número de pueblos nos encontramos y diversidades de lenguas, y con todas ellas, porque sabíamos de la manera de hacerlo, siempre nos entendimos. Y así preguntábamos y respondían como si ellos hablasen nuestra lengua o nosotros hablásemos la lengua de ellos, que eran, por cierto,
extrañas y nos hablaron como niños asustados y les hablamos y les dijimos muchas cosas, que veníamos de muy lejos, del espacio, del cielo, dijeron ellos, para ayudarlos en lo que fuera menester, porque todos ellos y todos nosotros y todos de todas partes no éramos sino hermanos, y llegados a sus pueblos nos asombramos mucho, dice, y nos llevaron contentos porque las lenguas eran iguales a donde estaban sus pueblos, y llegados que fuimos a sus pueblos nos asombramos muy mucho. Allí estaban nuestros exploradores, los mecánicos, pero como de piedras, con pocas diferencias, y vimos muchos, muy muchos de aquellos que reconocerían el agua, de aquellos que reconocerían la tierra, de aquellos que reconocerían el aire, y entonces un grupo de los nativos vino a Tulán con nosotros, aunque no sin contiendas y pendencias entre ellos, porque todos querían estar allegados a nosotros y no querían separarse sin aprender, y le dijimos cosas sobre cosas que no podían preguntarnos. Obras habrá que no serán comprendidas por mucho tiempo, porque traerán respuestas a preguntas no formuladas, y porque de la misma manera acontece con preguntas, pero las más con respuestas que llegan después, más tarde que las preguntas. Así les hablaba, y a partir de ahí digamos que te dice que el universo es un ser muy vivo, latente y un único cuerpo, etcétera, etcétera. Pero quizá lo más interesante del documento desde mi punto de vista es cuando comenta que hasta ese momento los hombres nativos de este planeta, entendido han al revés, no muy derechamente, algunas de nuestras enseñanzas, y confundiéronnos con seres irreales que en sus lenguas llaman dioses, y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de adorarnos, y nosotros rechazamos este confundimiento, y ellos convertido han en ritos de carácter irreal, religiosos, dicen sus lenguas, nuestros intentos por comunicarnos con el mundo de ellos, y también ellos con nuestro planeta de Tulán. Habitualmente nosotros asistimos a la hora más propicia, donde instalamos el gran equipo de transmisión que pudimos salvar del desastre, y sin tener noticia y conocimiento de la arte difícil y trabajosa de la manipulación del gran equipo, ninguno de nosotros, de los que allí quedamos, y precisamente un técnico nuestro, uno solo, hubiéralo podido restituir y hacerlo funcionar, porque su cerebro tenía la potencia exacta y sus palabras eran pronunciadas con la justa entonación que lograba el perfecto equilibrio que funcionar hacía la sensible trama. Y a partir de ahí, por ejemplo, te encuentras también las enseñanzas que estos demostraron a los mayas. Por ejemplo, los nativos dicen que comenzaron a imitarnos y reprodujeron en piedras nuestros equipos, y añadiéronle diseño de su fantasía, que era muy mucha, y ante ellos se erguían reverentes, repitiendo nuestras palabras exactamente iguales, casi las nuestras, y decían que debían orar a los dioses como nosotros lo hacíamos, y eso no era lo que en verdad practicábamos, pero no logramos que así lo comprendieran. Esto lo hacían los que decidieron aprender con nosotros, que sacerdotes se hacían llamar, y su número era el mismo que formaba nuestro grupo, y solo ellos lo hacían, siempre los mismos, enseñándolos luego estos conocimientos a otros que luego reemplazarían. Así vimos nacer y luego ancianos morir a muchas generaciones de gente. Infinitas veces repitieron nuestro gran equipo en las piedras y fragmentos separados, transformándolos cada vez más hasta hacerlos irreconocibles. Entonces les enseñamos de la manera de mover piedras muy grandes, concentrando la fuerza del cerebro de 4 hombres y tocándolas al unísono por puntos previamente marcados, que se orientaban al norte y al sur y al este y al oeste, y parecían entonces las piedras no pesar nada, y repetían de muchas maneras muchas veces que éramos dioses, que éramos irreales, porque nuestra sabiduría venía del cielo. Y con la ayuda de aquestos hombres nativos construimos otras cosas y ciudades en lugares distintos, algunas para observar el espacio, esperando siempre, y era todo esto muy dificultoso por la muy grande vegetación y montes apretados de muchos árboles y muy buenas maderas, con que quedan pocos de nuestro mundo en Tulán, y comíamos tan poco y trabajamos tanto que ellos se espantaban de verlo.
y en todo mostraban ser muy diestros. Indudablemente, los más de aquellos pueblos son hábiles constructores y grandes artífices a quienes debíamos enseñar nuestra cultura. Empezó para darles el todo de nuestro saber que esperar tendríamos por la segunda nave, en donde vendrían la sabiduría nuestra y los medios para transmitirla. Por eso comenzamos por enseñarles a medir el tiempo que asegurara el éxito de los cultivos, que también les enseñamos a realizar y a escribir de la manera más sencilla para ellos todas estas cosas. Y comenzamos por un medio muy primitivo que conocimos por la historia antigua de nuestro planeta, y que era el escribir con dibujos en el papel. Y ya nosotros sabíamos que era el papel demasiado olvidado en Tulán la Lejana, y como no podíamos hacer buen papel, les enseñamos a escribir en hojas de especial corteza de árboles, y las curtíamos y aderezábamos en forma de pergamino, o construíamos y aderezábamos piel de animales, y así comenzaron muy bien, y haciendo muy todo mostraban ser muy diestro en esta labor. Y además parece ser que en principios, también te cuenta, dice, pero los hombres nativos de este mundo no aprenden a vivir sin contiendas y pendencias, porque los que aprendieron a cultivar la tierra, a medir el tiempo, a edificar ciudades y decorarlas con gran belleza, atacados eran y a veces sometidos por tribus guerreras sin que los pudiésemos socorrer, y muchos hallábamos de parte a parte pasados con flechas que, aunque tenían buenas armas también, no bastaban a resistir para que esto no se hiciese, porque las tribus que arriba he dicho en lanzar y flechar y pedrear eran muchos y bien diestros, y hacíanlo con mucha fuerza y mucha fiereza, y así matando infinitas gentes. Y considerando todo esto, acordamos en enseñarles de la manera de defenderse bien, y le dimos este conocimiento del arte de la defensión que les mucho valió, y así aprendieron a guerrear bien, además de ser buenos artífices y buenos cultivadores y buenos constructores, industriosos y muy buenos hombres. Y al fin, por todas esas tierras, los que tenían guerras con los otros se hacían luego amigos o hermanos para venir a saludarnos y a adorarnos, como dicen en sus lenguas, y aprender con nosotros. Traíannos de todo cuanto tenían. Y dijimosles que todos los hombres en el universo, y les enseñábamos la tierra y el espacio, eran iguales y tenían que ser hermanos, y que de todo lo más importante del hombre era trabajar en la industria y el arte que conocía, y enseñarlas a otros, y aprender más de todo lo que no se sabe para hacer las cosas mejor, que otros hombres habían allende la mar, y que llegado sería el día en que habrían de verse y de convivir como hermanos. Aquí se está anunciando un poco la venida de los españoles, ¿no? Y que como nosotros, otros hombres y criaturas habían también allende el espacio, y un día llegarían también a este mundo como fuimos nosotros. Y el documento continúa, pero al final, bueno, de lo que se trata es de que lo que nos relata de alguna manera es eso, ¿no? Es la visita de Tulán, la Lejana, de un grupo de personas, de extraterrestres en este caso, que llegan hasta el pueblo maya, y bueno, contacta con ellos, son recibidos como si fuesen dioses, enviados de Quetzalcóatl posiblemente. Y a partir de ahí, bueno, pues según este documento les enseña a cultivar la tierra, les enseña cómo hacer determinadas obras importantes, a mover esas piedras que el documento nos decía, y en definitiva, bueno, también hay una parte en este documento de lo que entenderíamos hoy como convivencia, ¿no? De respetar, de tolerar, de llevarse bien, evitar guerras, todo este tipo de historias. Y bueno, el documento es mucho más grande, pero sin duda alguna yo creo que lo más importante de esta historia es sobre todo ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que dejan de alguna manera también estos extraterrestres de este planeta, al que ellos llaman Tulán, y al que luego precisamente ellos también nombran Tulán a ese espacio al que llegan, y que de alguna manera, bueno, pues debe ser el Tulán que actualmente existe en alguna zona, creo que es de México, me parece, ¿no? Donde se encuentran, y además, bueno, pues ellos quedan ahí de alguna manera su impronta a través de este manuscrito que, como dije al principio, se encuentra en esos determinados
museos de Cuba en La Habana, en Madrid también se encuentra precisamente, y creo que el otro está, como dije al principio, en París. Y bueno, con esto termino. Simplemente le doy de alguna manera lo que pidió ese compañero de Brasil. Le interesaba escuchar un poco esta historia. Bueno, pues ahí queda, cada cual que saque sus propias conclusiones. Y por mi parte, pues nada más. Simplemente que es un códice hoy considerado indudablemente maya. Y bueno, pues ahí está, en esos lugares, ¿no? Precisamente, como ya dijimos anteriormente, el manuscrito también se suele llamar como el manuscrito hay varios manuscritos parecidos, pero hay uno muy parecido, aunque no habla tan claramente de temas extraterrestres, que es el famoso manuscrito de Dresden. Luego está en París, y el de Madrid, ¿no? Existente en esas capitales europeas, y además, bueno, pues parece ser que junto con el de Cuba conforman esta historia que hemos contado de Tulán. Y ya pues cambiamos de bando y nos vamos a otra historia. Cambio. Muy bien, Fermín, muy grato, muy agradecido por haber traído a la sala este resumen, va a ser de conocimiento, porque es muy poco conocido esto, don Fermín, muy poco conocido. Y yo hago cuestión de divulgar esto. ¿Ok? Me parece una cosa muy concreta, muy clara y interesante de compartir. Y yo tengo aquí otro códice, el códice del telectonon. Sería el lenguaje que ellos usaban para comunicarse con las estrellas, con su planeta. Pero es totalmente incomprensible para un ser humano entender las explicaciones y los símbolos y lo que la tecnología, vamos a decir así, el procedimiento no humano, vamos a decir, no humano, de una civilización completamente diferente a nosotros. Se habla mucho del telectonon. Sería como que un código, un sistema, no sé explicarlo, porque es muy complicado. Yo lo he mirado y lo he observado, intentando analizarlo, pero no, es incomprensible. Ok, don Fermín, pero ya, muchas gracias, don Fermín. De mi parte, muy agradecido. Pedro, desde Brasil. Cambio. Pues nada, el placer es mío por haber contribuido a darles alegría. Cambio. Hola, buenas tardes, buenas noches por ahí, don Fermín. Respecto a lo que acaba de estar hablando sobre Tulán y todo esto, me gustaría saber su posición, ya que ha estudiado un montón de historia, lo que veo, historia alrededor del mundo, o no sé si ciertas culturas en especial. ¿Qué posición toma respecto a esto? O sea, ¿las toma como posibles? ¿Las toma como una mitología de ciertos lugares que pues dicen, pues mira, ellos creían más o menos en esto, estos creían más o menos en aquello, y es una bola de creencias? ¿O encuentra relación entre algunas culturas y algunas historias de este tipo? ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa de todo eso? Cambio. Hombre, desde mi punto de vista se puede comparar perfectamente, bueno, pues con lo que muchos cristianos, por ejemplo, o islámicos o budistas mismamente, en un momento determinado tienen con aquellas deidades que ellos mismos a veces dicen que han presenciado, visualizar. Hablamos de apariciones marianas, hablamos de apariciones de santos, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y que ahí están, y que sirven pues para de alguna manera fomentar también la espiritualidad de esas religiones que dicen que, bueno, pues ha aparecido la Virgen de Lourdes en Francia, la de Guadalupe en Cáceres, y a posteriori, cuando los españoles llegamos allí, la hicimos aparecer también en México, etcétera. Pero esto puede ser algo muy parecido, es decir, los propios nativos mayas, ellos tenían sus dioses, tenían sus deidades, y en todo el documento ellos lo que asimilan, lo que entienden es que los que les han visitado realmente son sus dioses, en este caso la serpiente emplumada, que es Alcoa. En principio a ellos
ellos no creen en que existan otros mundos, que existan otros planetas, ¿no? Porque su cultura en ese momento y tal como se concebía el mundo, pues nadie pensaba que en el firmamento pudiese existir ese tipo de elementos como hoy sí los conocemos. Entonces para ellos la visión que pudieron tener en esos momentos pues puede ser tan creíble como la que el cristiano puede tener cuando dice que ha visualizado a la Virgen María en Portugal, en Fátima, o en Lourdes, o en Guadalupe, en México, o en Cáceres, en mi tierra, ¿no? En Extremadura. Y ellos lo que hacen es, en todo momento, precisamente adorar a estos, digamos, extraterrestres, entre comillas, que para ellos no lo son, para el pueblo maya, sino que realmente lo ven como gente, de alguna manera, mandada, ¿no? por su Dios a prestarles un servicio, ¿no? Quizás por sus buenos comportamientos, por sus buenos rituales a Quetzalcóatl, etcétera, y de alguna manera el pago de su Dios es la venida y la presencia de estos sus dioses que les ayudaron a construir pues determinadas construcciones que a lo mejor ellos jamás podían imaginar que podrían construir, etcétera, etcétera. Puede ser también, ¿por qué no?, pues una manera teológica dentro del mundo de la espiritualidad azteca de acercar precisamente sus deidades, en este caso Quetzalcóatl, que es quizás lo más cercanos a ello, al pueblo como tal, contando este tipo de historias, ¿no? Como que realmente la presencia de ese Dios pues realmente fue un hecho en un momento determinado, es decir, hacer historias, hacer teología de apariciones de sus deidades, y en función de eso lo escriben como una especie de documento. En este caso el que escribe, lógicamente, según leemos aquí, son esos hombres venidos de Tulán, que en definitiva escriben y le enseñan a escribir, como bien decía el documento, en determinados trozos de madera, de lo que sería también las pieles de los animales, como ya escuchábamos. Pero desde mi punto de vista, mi interpretación me llevaría más por ahí, aunque también queda la otra vía que mucha gente a lo mejor quiere escuchar y quiere aceptar, que es la de que, bueno, pues posiblemente sea la primera confirmación escrita, documentada, de que la presencia extraterrestre con sus naves, con sus tecnologías, etcétera, contactaron con el hombre y fueron capaces de estar con ellos conviviendo durante un tiempo. Y bueno, pues estar ahí a su lado haciendo ese tipo de estructuras que, según cuenta el documento, les enseñaron a hacer a los propios mayas, así como enseñarles a cultivar la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el maya lo interpretaría como si fuesen realmente la venida de sus dioses, de gente que Salcó manda al territorio para recompensarles, ¿no? Pero cuando tú lees el documento en sí, lo que presencias es la historia de unos extraterrestres que han venido a ese lugar al que ellos mismos van a bautizar como Tulán. Y a partir de ahí, pues todo lo que hemos escuchado, es decir, esas dos vías pueden perfectamente estar aceptadas. Y bueno, mi posición en este caso, pues, ¿qué quiere que te diga? Que puede ser la extraterrestre y la venida de ellos a ese lugar en concreto, pues puede ser, ¿por qué no? Que puede ser también esa otra parte teológica de Quetzalcóatl y de que los sacerdotes del momento, que eran pues posiblemente mucho más sabios que el pueblo nativo y que tenían una cierta sabiduría y unos ciertos conocimientos, pues pudiesen escribir también este tipo de documentos, ¿no? Para la época, haciendo creer a la gente que realmente Quetzalcóatl había mandado a estos hombres. Bueno, pues también pudiera ser, ¿no? Pero hombre, ya con ojos del siglo en el que vivimos, pues te chirría un poquito todo esto, ¿no? Pero porque si hoy en día ponemos en solfa las apariciones marianas y ponemos en solfa muchísimas historias de estas características, pues el tema extraterrestre como que todavía tampoco está muy manido, en el sentido de que hayamos visualizado y hayamos presenciado la figura, ¿no?, de estos
estos seres en la Tierra. Hoy por hoy, si hay algún extraterrestre, somos los humanos, que somos los que realmente estamos llegando a conquistar otros mundos, en la Luna, con nuestras naves, con Rosetta, en otros planetas, donde también estamos intentando llegar, etcétera, etcétera, al Sol, con el último artefacto que se ha mandado, y quizás también nosotros seamos precisamente extraterrestres en estos momentos, pero realmente esa figura física como tal, pues no continúa llegando a la Tierra, no continúa viniendo. Si fuese algo normal, algo que se ve año tras año o cada 3 o 4 años, y hay contacto como este contacto que parece hubo en este manuscrito, ¿no?, que se describe con los humanos, pues quizás lo podríamos aceptar y entender. De momento queda muy lejano esa realidad, y bueno, pues desde el punto de vista teológico extraterrestre, que también se puede hacer teología del mundo extraterrestre, como de cualquier cosa que el hombre quiera hacer, pues puede valer para cualquier grupo, para cualquier institución que más o menos pues tenga la creencia y el entendimiento de que esta realidad existe, y de que hay vida en otros planetas, y que a veces pues están entre nosotros, y que es una prueba evidente de ello este documento de Tulán. Cambio. Entra a todas nuestras redes sociales.